Autor de Penguin Random House, editó 18 títulos de poesía, narrativa y ensayo. Con el más conocido de ellos, Taller de Corte y Corrección, publicado en 1997 por Sudamericana. Di Marco revolucionó internacionalmente la enseñanza de la escritura creativa en español. Siempre vigente, hoy esta guía indispensable para la creación literaria integra la colección bestseller del libro del sello de bolsillo. Ex consultor de Plan Lectura, coordinador de uno de los centros de formación de escritores más reconocidos de Iberoamérica y actual columnista del diario La Capital de Mar del Plata, dirige Taller 6C, Taller Corte y Corrección, un canal de YouTube con casi 21.000 suscriptores, que es una muy buena cifra para el que maneja las cifras esas. Su libro más reciente es el thriller Victoria en el infierno entre pesadillas vivientes, Bucanera 2023, refiriéndose a una trilogía de cuentos de este autor considerado como uno de los pioneros del género de terror en Argentina. Nicolás Emilio Ortiz, un crack, hay que decirlo, afirmó: cualquier relato de 25 noches de insomnio podría guionarse para Black Mirror o La Dimensión Desconocida. Eso es una pequeña presentación, digamos, formal. Cortita y al pie. ¿Cómo se presentaría, aparte de la más formal? ¿Qué agregaría, qué quitaría? Yo estoy muy feliz últimamente con mi mudanza a esta ciudad maravillosa. A partir del 14 de enero de este año empezamos a vivir con Nomi acá. Bienvenidos. Muchas gracias. Le avisé a la gente de la capital, le llevé taller de corte y corrección, le dije, mira, mandé una notita, no había nadie en la redacción, pero les dije, bueno, me estoy radicando acá. Eso fue a fines del 22. Dije, bueno, estoy radicándome acá, si quieren comunicarse. Y bueno, Dante Galdona, que es el responsable del suplemento cultural, me dijo, no, yo tengo tus libros, me encantaría hacerte una entrevista. Salió una entrevista a doble página, nota de tapa en el diario, y me dice, quiero que escribas lo que vos quieras. ¿Te parece una columna? Bueno, lo bárbaro, quincenal, vendría muy bien, sobre el tema que a mí me apasiona, uno de los temas que me apasionan, porque tengo varios intereses desperdigados, pero el que vivo justamente de eso es la literatura y la creación literaria. O sea, estamos desde hace, esta será la séptima entrega, estamos publicando una serie de notas sobre la creación literaria, sobre cómo mejorar esa creación, y a la larga estoy seguro de que se va a convertir en un libro, porque lo estoy planificando de esa manera. Cada 15 días aparece una nota, este domingo no sale el próximo, y quería hacer una salvedad y un agradecimiento público a Jorge Estefanía, porque él, quincena a quincena, se manda unas caricaturas impresionantes de autores que son mencionados en las notas. Así que bueno, mejor recibimiento no pude tener en Mar del Plata. Me contacté de un modo pero realmente increíble con la profesora y poeta Evangelina Aguilera. Ayer tuvo una entrevista pública ella también en Vito. Y bueno, a Eva le regalé justamente un ejemplar de Victoria entre las sombras. Esta fue mi primera novela. La continuación es esta, como bien dijo recién Juan Pablo. Y bueno, ella se la pasó a los alumnos en el colegio. Los pibes les voló el peluquín a todos. La novela, decían, es la primera novela que nos gustó, es la única novela que nos gustó. Bueno, y así. La cuestión es que me llevaron al colegio a dar una charla, y después, bueno, por circunstancias de elección de nombres para un espacio cultural que estaban fundando en el Colegio del Libertador, ese espacio hoy, gracias a Dios, se llama Marcelo Di Marco. Jamás soñé. No, la verdad que no pensé que iba a aterrizar tan bien en Mar del Plata. Para colmo, me encontré con Marcelo D'Angelo, por ejemplo, Claudio Siracusano, algunos míos virtuales, digamos, en el taller, que cuando vine a Mar del Plata los conocí en persona. A Claudio ya lo conocí hace 15 años. La verdad que caí entre amigos, entre colegas, entre gente que me lee y que le gusta lo que hago.
Yo soy marplatense por adopción también. Usted ya es marplatense ahora. Breve, pero es marplatense al fin. Sí, Los marplatenses tenemos fama de reacios, pero en el fondo somos buenos. El otro día vino un amigo, un alumno, a visitar la Anita, la casa nuestra en Parque Luro, y de repente pasa gente, hola Marcelo, dice, qué rápido que te amoldaste. Y bueno, la verdad que hasta ahora tuve mucha suerte con gente de Mar del Plata. Algún psicópata anda por ahí, ¿no? Que no voy a nombrar, pero la cuestión es que el marplatense a mí, yo pasé todos mis veranos los pasé en Parque Luro, y la casa que elegimos con Nomi queda a 2 cuadras de la casa que era de mi abuela, en la calle Fagner y Mármol. Para mí es un lugar entrañable. Está igual, un poco más de rejas, ¿no? Porque el terror no es solo privativo de la literatura, pero indudablemente que el espíritu del barrio persiste, continúa. Somos un lindo barrio. Claro, un lindo barrio. 4 cuadras de la playa es algo, no podemos creerlo. La verdad que tocamos el cielo con las manos. El vientito del invierno ya lo probaste. El invierno, y mirá, te dio la bienvenida. No, seguro, mirá, hay una cosa. Nosotros con Nomi siempre nos íbamos a unas cabañas en Mar de las Pampas, pero por el mar, por el bosque, todo, pero por una razón, nos encanta el fuego. Así que en las cabañas prendíamos un fueguito, o sea, era uno de los atractivos como para ir a pasar unos días. Tenía miedo que había prendido la cabaña. Digo, hubo ojo. Un caso que casi de tan entusiasmados que estaban echando troncos, ¿cómo se llama? Amanecer en la playa. Nos contó el ex dueño que tuvieron que llamar a los bomberos. Pero bueno, ahora en casa hay un hogar con leños, así que hermoso. Pudimos bancar el invierno y es como vivir una especie de vacación perpetua. Eso es hermoso. Muchas gracias. Así que bueno, bienvenido. Muy bien. Considero, no sé, acá los marplatenses que estén acá, marplatense honorario. Gracias. Ahí tenemos un marplatense nativo, tengan cuidado, a ver si tengan nativos, porque los nativos, los adoptados son mejor. Yo descubrí tu literatura a través de 25 noches de insomnio. Y te conocía de oído, vamos a decirlo, conocía tu taller. Y al leer los libros, esto lo digo como un elogio, se nota la mano docente. No me preguntes por qué, pero se nota una mano docente a la hora de escribir, que es una mano aplomada. A eso es a lo que me refiero. No, te comprendo perfectamente. Mira, que no deja de ser experimental. No, al contrario. Uno de los cuentos de este zombie, del tomo 1. Sí, el vacío. Estaba tratando de recordar el título, si te lo digo te miento porque fue hace varios meses y uno cuando pasa a los 40 ya. Pero una mezcla de zombie y vampiro, si mal no me equivoco. Un nuevo monstruo casi. Bueno, eso fue lo que me dijo un especialista en el género. Me dice, creaste un monstruo nuevo, una cosa rara. Después cuando se olviden del spoiler que acaba de meter, se los voy a leer porque es muy breve. No le acerquen armas a mí, Marco, por favor. Pero, bueno, esa también es otra frase. Bueno, al menos por ahora. Parece que la fama de uno lo No, digo para que no me mate ahora. Mira, falta una charla más todavía. Hay una anécdota interesante detrás de eso. Resulta que Nomi con una de mis hijas estaban trabajando para la editorial de Clarín, Tinta Fresca, y les habían pedido unos cuadernillos para ejercitar alumnos, etc. Y bueno, esto hace, digamos, 6 años, porque estamos hablando del año 17 que salió el primer tomo de 25 noches de insomnio. ¿Se ve la calavera que hace el laqueado? Ahí. Un laqueado hermoso. Ahí está. Una vez me asusté porque hoy pegó la luz y yo, era mi libro. Bueno, la cuestión es que me dice Nomi, mira Marcelo, no encuentro un cuento de fantasmas que se pueda adecuar a la corrección política que está imperando hasta abajo del inodoro, ¿no?
no podés poner, como que te decían, no podés poner chicos muertos. Por empezar tenía que tener determinada extensión, tenía que poder conseguir el permiso o ser de dominio público, pero por otro lado era que no se podía poner chicos muertos, no se podía poner familiares muertos, no se podía, había como una serie de restricciones, en este momento ya no recuerdo, pero sí, los familiares seguro, y los chicos tampoco, o sea, chicos fantasmas, y necesitábamos cuentos de fantasmas, porque de eso trataba. Claro. Algo que distinga al fantasma en general, salvo un cuento que conozco, en general el fantasma pertenece a una persona que ya falleció. Que ya falleció, pero no podía, ni chicos, ni familiares, ni nadie conocido. Y el problema con los familiares, aparte, es que, o sea, que casi 7 generaciones, 8 generaciones que están vivos todos, o sea, se complica. Claro. Bueno, la cuestión es que yo le digo a Numi, mira, dame un ratito y voy a inventar algo. Porque empecé a buscar en la biblioteca yo también, y eran tantas las restricciones que directamente era preferible hacer lo que hice. Agarré la compu, me senté en el living y a los 20 minutos le llevé un cuento que me lo pagaron muy bien en Clarín, a Dios gracias, anduvo muy bien. Y que eso me permitió salir de cierta comodidad, de cierta, como se dice hoy día, la zona de confort. Yo estaba escribiendo mucho sobre corrección, tips de escritura, etcétera. Y había pensado que ya después de Victoria entre las sombras, 2 ediciones, ya estaba bien con la ficción, ya era, aparte uno ya llega a los 66 años, indudablemente que es el último tramo, pero yo estoy ya conforme con la ficción. Pero ¿qué pasa? Disfruté tanto con la escritura de ese cuento, que empecé a escribir un cuento detrás del otro, o sea, no podía parar. Fue una cosa, esto se publicó en el 2017, 2018 y 2019. Fue una especie de revolución productiva, una cosa increíble. Me pasó algo que no me había pasado nunca. Historias que te quitaran el sueño. Exactamente. La cuestión es que la verdad que tuve que inventar un monstruo nuevo, porque no tener, digamos, ningún asidero con la realidad de la literatura, porque llega un momento que decís, ¿qué está pasando en el mundo? Hace días en el estado de Florida prohibieron y quemaron un montón de libros de Stephen King, El País de la Libertad, o sea, es medio raro todo lo que está pasando. A mí, yo empecé a leer una suerte de Index, ¿no? Index. Sí, de la época de los Index Librorum Prohibitorum, el índice de lo prohibido, bueno, pero la verdad que no es cuestión de quemar buenos libros, digamos, ¿no? Hay libros que en la historia de la humanidad han sido realmente pernillosos, pero honestamente yo no tuve ningún problema con Stephen King y lo empecé a leer a los 19, 21 años. A los 21 años estaba leyendo los primeros. Para mí es un autor, o era un autor, últimamente los últimos libros están muy rutinarios, pero al comienzo de todo para mí era un autor deslumbrante. Hoy día estaba citando también el prólogo maravilloso que tiene a su primer libro de cuentos, El umbral de la noche. La verdad que no me puedo imaginar en qué cabeza totalitaria, autoritaria puede llegar a caber la idea de quemar un libro. Pero encima, quemar a Stephen King, yo eso no lo puedo entender. ¿Ha ocurrido con Stephen King? Sí, no que quemaran determinado título, pero sí que él decidiera que no se edite más, que es una novela que ahora no me viene a la mente, que es la de un Rabia que con el tema de los tiroteos escolares, si mal no me acuerdo, decidió por motu propio decir, bueno, esto quitémoslo porque en cierto modo podía llegar a influir. Pero yo creo digamos, que esa fue la primera concesión que tuvo Stephen King a la corrección política, fue esa. A partir de ese momento, y después con la medalla que le da el Congreso, de manos de Obama, ahí ya tuvimos un autor de terror que, de haber sido revulsivo y absolutamente revolucionario, se le aflojaron los dientes, perdió el filo y empezó a escribir pavadas, cosas que vos te das cuenta cuando lo estás leyendo, que no tiene el ímpetu y la garra que tenía antes. Hay una mano, en El Visitante hay una mano bastante linda. ¿Cuál, che? El Visitante. ¿Cuál es esa?
Una de las últimas. Debe ser del año 10. No, ese es otro visitante. Pero un cuento mío hecho fanzine, que es el visitante cordial. El visitante debe ser del año castellano. Ponle recién. 18, 19, sí. Está bien. Bueno, Sí. será cuestión de Pero es adaptarlo, para. Pero digo, una excepción. No, seguro. Pero libros como El Resplandor, La Zona Muerta, It. Y con la escena de. Hay una escena que es orgía entre niños. O sea, Sí, está muy sugerido. muy sugerido, pero que. Yo no lo vi O digamos la ira de Carrie. La ira Bueno, Carrie, homicida por de ejemplo, Carrie. o Misery, o por ejemplo Cementerio de Sí. Animales. Es un libro atrás del otro que vos decís, pucha, acá este fue el gran renovador del género de terror, ¿no? Y que no hay nadie como que escriba terror como lo escribe él. Hay razones que también apuntó Jorge acerca de la cuestión zonal. Yo leyendo a Stephen King me di cuenta de que transcurrían los cuentos en lugares completamente reconocibles de Estados Unidos, no en Alemania, ni en Inglaterra, ni en la zona gótica, digamos, Mongolia, donde sea. de la Hammer Film Production. Vieron las películas de la Hammer, ¿no? Que siempre transcurre en un lugar bien europeo. Pero lo que enseñó Stephen King es que tranquilamente se puede hacer terror local. Y si uno lo lee, lo mira bien, para mí es un tipo, el que ese sí que se merece el Premio Nobel de Literatura. Si uno lo mira bien, Stephen King logró no contarte un cuentito que te asuste, porque yo les aseguro una cosa, si nosotros estamos pensando que la literatura de terror es para asustar a la gente, somos unos mangas de estúpidos, honestamente. Es muy básico, sí. Es que es muy un básico, pensamiento o sea, muy básico. Pero para eso agarro, me pongo una careta y salgo como el puto, ¿viste? El puto que asusta de Capuzotto, ¿viste? Así. Claro, o sea, es ridículo, ¿no? Es ridículo pensar que un Bram Stoker, un Lovecraft, se reducen simplemente una Mary Shelley y se reducen simplemente al susto, ¿no? Es más, si a Mary Shelley le llegan a decir, tu novela está considerada como una novela de terror, se mata de risa la mina. Es una novela filosófica 1000 por 1000. Es que tal vez tenga que ver con cierto prejuicio del efectismo, ¿no? Digo, por el tema que tal vez ocurre lo mismo con la literatura de humor. No, mira, Pienso en tal. a mí me pasó algo una vez en un reportaje por la radio, empiezan las preguntas, sobre el terror, eran dos, un chico y una chica. Y bueno, yo empecé a hablar justamente de lo que es realmente el terror. Le dijo el entrevistador a la entrevistadora, le dice, fulana, me parece que vamos a tener que cambiar los temas musicales que habíamos elegido. Digo, ¿pero por qué? Y porque pensábamos que el terror era una cosa para chicos. Esto lo de Elsa Bornemann, por ejemplo. ¿Viste? Vos decís terror y aparecen ilustraciones tipo Halloween en la cabeza. Las manos. Ignora la existencia de un Clive Barker, por ejemplo. Cualquiera de esta gente que piensa de ese modo, llega a ver Hellraiser y dice, no, pará. Es más, había dos pibas ahí, conocidas tuyas. Yo digo, no voy a poder leer nada, no voy a poder decir nada. ¿Viste? Que te saludaron, Jorge. Las nenitas. Bueno, yo dije, ¿cómo voy a hablar del género habiendo dos chicas? Dos chicas tan chiquitas, se fueron, ¿no? A ver si están ahí que son tan chiquitas. Pero de ninguna manera podía yo leer una cosa semejante para el terror en serio, quiero decir. No el sustito del fantasmita boludo, ¿viste? Esa es la clave de la cosa. Y Stephen King fue justamente un revolucionario en ese sentido, instaló el género en la sociedad norteamericana, la gente lo lee, no es un autor solamente académico, es un autor provinciano, se nota, no tiene la estupidez de los neoyorquinos, es un tipo, que es de pueblo, ¿no? Salió del pueblo y de una familia totalmente disfuncional, no conoció al padre. Con Edgar Allan Poe pasó lo mismo. Pero él vino a traer justamente esa novedad. El terror está acá, frente de la catedral, ¿viste? O acá a la vuelta en la diagonal, o al borde, y eso es lo que explotaba recién también en la literatura de Jorge, ¿no? Para mí es el gran renovador en ese sentido. Y una acotación, perdón. Sí. Generalmente el personaje principal
suelen ser personas dentro de la sociedad norteamericana comunes. Sí, No. y sobre todo tres. Si ustedes se fijan, siempre hay, o casi siempre en Stephen King hay tres. O sea, hay un publicista, algo relacionado con la palabra hay. Después suelen ser tres y tres que se van al tacho, ¿no? Piensen en, para mí el paradigma ese es el Resplandor. O sea, si ustedes piensan en cualquier novela de King de las primeras, siempre hay una especie de tres personas, un grupo de tres que van a la muerte en bote. Y es notable, pero a Stephen King, digamos, le pasó lo mismo que ya le había pasado a Poe en su momento, porque Edgar Allan Poe lo acusaban de que era un copión de W. Eta Hoffman, ¿se acuerdan? Bueno. De ahí sale esa famosa frase: el horror no es alemán, el horror es del alma. Claro, dice, ¿no? mis terrores no vienen de Alemania, vienen del alma. Así que con eso lo dijo todo. Y bueno, a Stephen King le pasa exactamente una cosa parecida. Los terrores no tienen por qué venir de Europa, vienen del alma humana. Y vos agarrás a un inglés, a un hindú, celos van a tener, noción de lo sobrenatural van a tener. Es así. En un programa yo expliqué por qué, digamos, lo sobrenatural existe. Y puse el hecho de, ¿vieron esos dúplex, las casas Sí. idénticas? Y vos tenés en un dúplex una familia, digamos, que los viejos habitantes de ese dúplex estaban absolutamente en armonía, paz, en productividad amorosa. Y en la otra de al lado, el padre mató a toda la familia a escopetazos y a cuchilladas y a hachazos. Y encima se descubrió que había enterrado a las hijas, las había enterrado en el fondo. La pregunta clave: ante las dos casas que son idénticas, ¿dónde vas a ir a vivir vos? O sea, concretamente, no, yo lo sobrenatural para mí no existe. Sí, yo estoy seguro que el que me dice a mí no, yo me iría a cualquiera de dos casas, miente, honestamente. A ver si alguno me lo dice. ¿Pero por qué? Porque eso está, digamos, inserto, absolutamente incrustado en el corazón del hombre. La creencia en algo que está más allá de las narices. Si el terror no se dedica a mostrarte eso, ese sustito, el sustito estúpido. Digamos que es hasta la mente más racional tiene. Bueno, pucha, si vos decís Edgar Allan Poe era el tipo más racional de la historia de la cultura norteamericana, un tipo que sabía 6 idiomas, que tenía una capacidad de elevarse por encima de todos los autores de su época. Si vos lees, por ejemplo, a Washington Irving, estamos hablando de contemporáneos de Poe, lees en Washington Irving, pero Poe estaba al lado de este hombre. Honestamente, Melville, ustedes leyeron cuentos de Melville, digo yo, o sea, a margen de esa maravilla que es, prefería no hacerlo, ¿cómo se titula? Bartleby el escribiente. Bartleby el escribiente. O el Wayfield de Hawthorne, de Nathaniel Hawthorne. Poe llegó a ese universo literario contemporáneo a estos genios, pero era como si vos en medio de una línea de Forte te aparece una Ferrari, ¿viste? O sea, revolucionó todo. Hoy día nadie escribe como Washington Irving, nadie escribe como Hawthorne, nadie escribe como Melville, pero todo el mundo escribe como Poe. Sí, el legado de Poe es mucho más importante que sus contemporáneos. Exacto, no digo que escribimos como Poe porque lo copiamos, es simplemente porque sentó, no solo con su teoría, sino con su praxis, sentó las bases del cuento moderno, sin ninguna duda. O sea, logró codificar un sistema perfecto que, como decía Fernando Sorrentino, no se puede hablar de mal cuento. Un cuento es un cuento, no lo es. Esa cosa redonda que tiene el cuento. La novela se puede permitir 50.000 errores, despistes. Como decía Borges, que él no escribía novelas, porque el cuento es más controlable, decía, ¿viste? Las ramas paralelas son mucho más complejas. Y quizás lo mismo que ocurrió con Lovecraft, que en ese caso me parece que no es tanto la escritura, sino
el contexto, ¿no? Como No, hablábamos con seguramente. Jorge, que Es lo mismo que pasa con Einstein en el cine. O sea, Einstein me lo dijo esto Rodrigo Tarruella, que era un colaborador de Ángel Fareta en aquellos años, me decía, Einstein era un genio que no sabía filmar. Vos ves de repente cosas como, hoy estamos, hace tiempo estamos hablando unos meses, con Claudio acerca de cuestiones que vos decís la pucha, pero había un cine paralelo a este que realmente era acojonante y cuando lo ves de vuelta decís, ¿qué les pasa? Pero era un genio, indudablemente que su visión, ¿no? De aquello del montaje de atracciones y rechazos, hoy día es justamente, fue a parar a los videoclips, ¿no? El que triunfó fue el montaje americano, el montaje paralelo, sí, sí. pero ese hallazgo increíble de sumar un plano diferente con otro y de ahí obtener una nueva significación es innegable. Con Lovecraft pasa lo mismo. Decía Rafael Llopis, en uno de los prólogos a cuentos de Lovecraft, que leer a Lovecraft por el estilo de Lovecraft es como ir a un striptease por el color de los ojos de la chica. Miren qué definición, ¿no? Es impresionante. Bueno, veo que un manto de micromachismo se ha desplegado por aquí. Y esto lo escribió, yo tenía 21 años cuando leí eso. Pido disculpas que la corrección política impide hablar de un striptease, y de ojos de una chica bella. Pero me explico lo que quiero decir. Cuando uno lee a Lovecraft, no está buscando el estilo, porque si vas por ahí estás frito. Como decía recién, lo inenarrable, dice, lo indescriptible, lo pero después te indescriptible dice, y de repente lo tenía, describe. tenía unos tentáculos grises. 81, ¿viste? Claro, si uno dice, pero frente a eso, frente a eso que si llega a venir al taller, yo digo, mira, flaco, tu literatura es genial, pero vamos a empezar a trabajar un poco para que sea más genial todavía. Porque con talento, Con todo el talento donde alcanza. Bueno, ese es el título de mi columna, no lo dijimos, pero ahí está. Que se va a llamar el libro, se va a llamar así, no queda otra. Pero bueno, la cuestión es que cuando vos disfrutás de Lovecraft, disfrutás de su cosmogonía, de su visión, de la intriga, de la trama. Cuentos formidables como Los sueños en la casa de la bruja, donde ya está mostrando los mundos paralelos, o el horror de Danwich. A mí el que más me gusta es el horror de Danwich. Es una masa. Que aparte aparece en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras de Buenos Aires. eh, yo me refería más que nada al legado como, digo, el legado más estilístico. La generación del horror cósmico, Claro, me refiero. claro, sí. Fue una innovación de Lovecraft que le dio una vuelta de tuerca a reunirlo de nuevo a la ciencia ficción, al terror. Me refiero, por ejemplo, con Mary Shelley, que no es un texto Es ciencia ficción. es ciencia ficción con toques de Hoy está hablando de ese terror asunto. físico. El tema de lo que está más allá. Hace poco vimos con Nomi esta de Minotauro, el filo de la noche, ¿te acordás? Una novela impresionante con universos paralelos, gente que viene acá. Este tipo se leyó muy bien leído Lovecraft, ¿viste? Es increíble. Bueno, hay un libro de Carlos Abraham, un autor de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Borges y la ciencia ficción, donde toma, prácticamente lo demuestra, que el hecho de que Borges creciera ya desde su tierna niñez bilingüe, hizo que varios textos que llegaban acá en inglés de ciencia ficción, él los reformulara, y cuentos como Tlaloc Orbis Tertius, por ejemplo, allá no me acuerdo de qué texto tomaba, pero es una reformulación de ese texto agregándole lo netamente borgiano que hace de ese cuento casi un manual de filosofía idealista, ¿no? Digamos. Y no es el único en la gran cultura argentina, porque si ustedes ven el informe sobre ciegos, el informe sobre ciegos de Sábato, hay una zona de un descenso a los infiernos donde se ven unas ciudadelas realmente asombrosas, columnas, es realmente acojonante eso. Y leyéndolo, después ves una entrevista que le hicieron a Sábato, que en ese momento nadie lo conocía.
no a Sábato, sino a Lovecraft. Y dijo, hay un autor norteamericano, así asado, que vale mucho la pena por su cosmogonía, su visión de los otros desconocidos, etcétera, etcétera. Y uno dice, acá está la génesis justamente de esos universos tremendos del informe sobre sí. Si no sería nada raro que el viejo haya agarrado y leído, muy bien leído a Lovecraft, ¿no? ¿Qué recomendás? Venimos hace varias horas, te pido perdón. Iba a emitir una pregunta y me trabé. Ya va a aparecer. Hoy a las 4 de la mañana vas a estar. Cuando me despierto te mando un mensaje. Con respecto a la escritura, sí. Si tuvieras acá presente a alguien que dice Marcelo, es que ya estoy quemado, hace varias horas que no fumo tabaco y estoy mal. Marcelo, ¿qué diferencia hay entre escribir cualquier texto, cualquier cuento, o escribir un cuento de género? ¿Qué le dirías, como decir, para dónde lo harías disparar, perdón que use la palabra disparar, para dónde lo harías ir? A decir, bueno, mira, tenés que leer esto, tenés que tener en cuenta tales temas. Sí, yo lo que haría, primero y principal, quitaría esa superstición de que una cosa es un cuento de amor, otra cosa es un cuento policial, o un cuento sin género, o un cuento de terror o de ciencia ficción. La estructura cuento se mantiene, ya sea cualquier temática que aborde. Eso es así. Es como estas pavadas que se están escribiendo ahora de la microficción, ¿no? Lo del dinosaurio ese. Indudablemente que vos, desde el punto de vista ontológico del ser, tenés un enano de 1,15 m y un gigante de 2,10 m. ¿Quién es más persona? Indudablemente que los dos son personas. Si vos tenés una microficción y un cuento de 25 páginas, algo en común tienen que tener. Si no lo tienen, estamos en presencia de un timo, estamos en presencia de una falsedad, una falsificación intelectual. Entonces, primero y principal, hay que aclarar esos puntos. La estructura cuento pervive a lo largo de las distintas generaciones, desde Poe hasta acá, por empezar, al margen de los argumentos e incluso al margen de las temáticas. Uno encuentra, digamos, en cuentos como, pongamos, algunos de los últimos, ¿no?, de Clive Barker, El tren de la carne de medianoche, vos te encontrás con que hay una estructura idéntica, no digo argumento, digo estructura, una estructura idéntica a cualquier cuento de Catherine Manfield, cualquier cuento de Chekhov, cualquier cuento de Maupassant, de Cortázar, de Borges, por poner, digamos, una vara absolutamente diversa. Nombré escritores diversos por esa razón. Lo mismo que si vos encontrás de repente un Volkswagen Beetle y ponés también un Forte, o ponés un Siena, o ponés un Audi, o lo que sea, los cuatro van a ser autos. Sí. Lo que no va a ser auto va a ser un carro tirado por un chancho. Eso no es un auto, no es un automóvil. Se parece, y sí, Marce, tiene 4 ruedas, ¿viste? Se impulsa, te lleva de acá para allá, pero auto no es. Ya sí tiene 3 ruedas en posición de triángulo y en vez de volante tiene un manubrio, estamos hablando de... Y pedales también, ¿viste? O sea, auto no es, una bicicleta te lleva, es un vehículo. En todo caso, todos están, digamos, ¿cómo se llama? Hipódromo. El hiperónimo, exactamente. Esa es la gracia de haberse casado con una profesora de literatura, ¿viste? Tiene la buen tip. El hiperónimo, digamos, es como la palabra mueble, es el hiperónimo, y el hipónimo es banquito, mesa, cama, etc. Bueno, el hiperónimo vendría a ser el automóvil, el vehículo. Después todo lo demás
uno los encasilla en determinadas categorías. Yo solía llamarlo continente y contenido. Efectivamente. Es mucho más. De nuestra época, ahora es un poquito más nuevo lo de hiperónimo, la palabra está por encima de todas, ¿no? Sí. Imagínense como una especie de paraguas que dice, no sé, comida. De repente acá tenés la comida italiana, que es un raviol, te envía así. Esos son los hipónimos, ¿no? Para entendernos, la gente que recién empieza a escribir se la pasa escribiendo con hiperónimos, constante. Y entré a mi casa y me tropecé con un mueble. Bueno, digamos, el lector no ve nada de eso, pero yo decía, mira, entré a mi casa y me tropecé con algo. Cuando prendí la luz me di cuenta que mi hija había dejado el banquito en medio del paso. Ahí ya es otra cosa. El banquito es un mueble, como una cómoda, como una biblioteca o lo que sea. Se puede mover, por eso se llama. Con los cuentos pasa exactamente lo mismo. La primera superstición a sacarle de la cabeza a una persona en formación como la que describiste vos es: las estructuras no cambian. Ya sea un cuento moderno, un cuento clásico, un cuento tradicional, el cuento no cambia. Es como decir, pretendo cambiar las reglas del ajedrez. Hay 80.000, 90.000, infinitas partidas que se pueden hacer al ajedrez. Hay 50.000 autos distintos. Y en cuchillo parece que mi rubro parecería que se agotó. Tenés una hoja y un mango y por ahí una cruz. Sin embargo, yo te puedo mostrar una infinidad absoluta de cuchillos distintos. Pero cuando ves un cuchillo decís, esto no es una heladera, esto es un cuchillo. Lo mismo pasa cuando uno lee un cuento. Hay un común denominador, que en todo caso después lo vamos a decir. La otra es el tema de que me decías, un itinerario de lectura. Yo empezaría al revés. Empezaría, para mostrarle a la gente, empezaría con los grandes cuentos de terror del siglo XX, empezaría con autores que ya estuvimos mencionando, ¿no? Clive Barker, Stephen King. Al menos la vieja época. ¿No? Y en nuestra patria, Carlos Gardini, excelente autor, ¿viste? Empezaría con lo que se ve hoy día. Cuentos realmente apasionantes, cuentos que te agarran de la solapa. Y después ir un poco hacia la genealogía de todo eso, hasta llegar al gótico, en donde teóricamente empezó todo. Porque si vos un chico, a una persona en formación, le decís, mira, vos tenés que empezar con las raíces del género, ¿no? Vamos a leer El Castillo de Otranto. Yo le digo, ¿alguien llegó a terminar El Castillo de Otranto? No sé si... Esa es la cuestión. Entonces, si vos le mostrás a la gente lo último, o sea, le mostrás la Ferrari y vas al Forte, la gente va a entender de mecánica. Pero si vos decís, mira, subiste a ese Forte, perdón, esto es andar en auto, me bajo, honestamente. Pero después le explicás que hubo una bisagra que partió la diferencia entre aquella vieja literatura gótica y la moderna literatura, que es la que se escribe hoy día desde hace 150 años y sigue siendo moderna. Y yo, ¿para qué los voy a aburrir diciéndoles que esa bisagra se llama, a ver, la clase Edgar Allan Poe? No hay otra. Así fue históricamente. Digamos, hay gente que no ha leído a Poe, que cuando escribe un cuento y de casualidad le sale bien, se parece a Poe. Y es jodido. Y sí, pero mirá, yo te digo... Hay que llegar. Estoy en un taller del año 79, he visto todo. He visto gente, por ejemplo, que creía haber inventado el monólogo interior. Pero le digo, esto lo hizo Joyce. No lo leí yo. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Porque yo soy tan genio como Joyce. No. Vos sos un tipo que le falta lectura. Tu genialidad está por verse. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de la cultura inficionada, digamos, en esta cultura en la que estamos embarcados, se aparece en algún momento de la vida de esta persona algo que se parece al monólogo interior social. No es casualidad. Estamos dentro de esta cultura. Por eso es tan difícil escribir terror hoy día. Porque los monstruos ya se acabaron. No solo porque los monstruos se acabaron, sino que a veces también los eventos de la realidad a veces pueden llegar a ser más terribles que... Bueno, no sé si más terribles, pero sí que generen... A ver,
que la realidad ponga la vara del terror muy alta. Eso. Sí, pero pues, fíjate, en cualquier época de la historia tenemos hechos horrendos, ¿no? Que se te muera toda tu familia, por ejemplo, porque no se inventó todavía la penicilina, es un flagelo. Sí, sí. Que, digamos, uno dice, qué terrible digamos, la cultura mecanicista de hoy día, revolución industrial que trajo tanto smog. Las calles, en la época antes del descubrimiento del motor, estaban cubiertas de bosta, como una especie, o sea, era un foco infeccioso constante. La gente se moría como mosca. Y había dueños de caballos juntándolo en una bolsita. Sí, imagínate. No, pero ahí está un poco la clave de la cosa, o sea, el infierno que estamos construyendo entre todos desde que empezamos a andar en dos patas, reviste distintas caras, pero es infernal siempre. Por eso uno tiene que justamente procurar armarse intelectualmente frente a este tipo de cosas, si no está frito como el tocino. Pero siempre hubo algo que al primer hombre prehistórico, la cacería de un mamut que le enterró los colmillos en el pecho a su mejor amigo, es un cuento de terror si el tipo se siente y después lo cuenta al calor de la hoguera en la caverna. Y estamos hablando de que, bueno, ahí no existía ni el napalm, no existía ni el M16, no existía ni Al Qaeda, ni nada. ¿Me explico? Ni siquiera la literatura. No, pues, había una literatura. Había una literatura que era oral. Digo, la literatura tal como la conocemos. No, como escrita no, eso seguro. Eso Seguro. La noción de autor recién empieza con el infante don Juan Manuel a mediados del siglo XIV, 1348 por ahí. Antes era todo anónimo y todo el mundo estaba pensando en cantarlo al Señor, que está muy bien, pero el primero que dijo, mira, yo escribí esto y el pendrive lo van a encontrar en tal convento, creo que era el Medinaceli, ¿no? Una cosa. ¿Alguien tiene alguna consulta? Actualmente usted está dictando un taller presencial. Exactamente, presencial no, pero sí virtual. Virtual. Esa fue una de las, digamos, las cosas maravillosas que trajo para nosotros la pandemia. El hecho de decir, bueno, muchachos, teníamos un taller literario durante décadas, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? A la gente presencial le dije, miren, a partir de ahora vamos a empezar virtual. ¿Les gusta la idea? Solamente 2 me dijeron que no les gustaba. Pero la gente que empezó a trabajar virtualmente se empezó a copar, empezaron a entrar, gracias a eso, empezaron a entrar autores del extranjero. Ya tenemos un grupo de escritores en distintas partes del mundo. Y bueno, a nivel presencial, yo lo que daría en la Anita sería ahora charlas, por ejemplo, ¿no? O juntar un grupo para hacer una especie de workshop, que se dice, un taller intensivo, que la gente, digamos, pueda entrar en la pila también, les hago un asado, esas cosas, la vamos a pasar muy pero muy bien. Pero taller presencial en sí como grupos y regularmente no. El hecho de venirnos acá a Mar del Plata tenía que ver con un viejo sueño de que nos conocemos con Nomi, que tenemos ganas de venir a la costa. Una alternativa era el Mar de las Pampas, pero el Mar de las Pampas en invierno, eso sí que es desolado. Eso es. Es una desolación absoluta. Aparte, ya nosotros pasamos ya los 60, te rompes la cadera, tenés que arrancar a Gesell, que dicen que tiene un calamitoso sistema de salud. Acá el sistema de salud, por lo visto, está bárbaro, así que... Aunque entonces, sea tenemos sistema de salud. Eso ya es algo. El tema es que de golpe dijimos, bueno, podemos ir a vivir a cualquier parte del mundo que tenga buena señal. Y empezamos a ver al Kosovo, no, Ruanda tampoco, Medio Oriente menos todavía, bueno, nos queda Mar del Plata. Así que bueno, gracias a eso, a la pandemia estamos acá. Y ahí nos conocimos, les contaba Luis, cuando todavía no estabas, que ahí estábamos trabajando en taller virtual, y cuando venimos acá a Mar del Plata para empezar las negociaciones de comprar la casa, ahí nos conocimos en persona y todo. Claudio ya estaba radicado hace 8 años, así que bueno, fue un encuentro muy grato, muy grato. ¿Qué diferencia hay entre el thriller, el terror, la novela policial? Ninguna.
es el tema de los hiperónimos, porque vos bajo el hiperónimo thriller incluís a esos dos. Las fronteras de los géneros no están muy delimitadas hoy día. Vamos a una obra que todos vimos a los 21 años, la gente mayor como nosotros, 1979, Ridley Scott, un absoluto desconocido en ese momento, ahora ya pasó, ya está llegando a los 90 años y sigue filmando. Ridley Scott filma Alien. Eso fue revolucionario. Yo te pregunto, ¿qué es Alien? ¿Ciencia ficción? ¿Terror? El castillo del ogro, en el cual tenemos que rajar antes de ver el ogro, y que en cualquier pasillo aparece. Nos retrotraemos ahí la literatura de los cuentos de hadas. Pero eso es un thriller. Y en la novela mía última, que se titula, no la última publicada, sino la por publicar, que se titula La muerte por mil cortes, hay todo un cruce de géneros, de alguna manera, que para mí, digamos, los géneros son esto. Ahí yo veo que está la colección del National Geographic, ¿no? Bueno, entonces digo, bueno, ahí está el gauchesco. Seguramente terror no voy a encontrar en la literatura gauchesca. Ah, ¿no? El primer gore, como se dice, ¿viste? El gore nacional, se cumplieron otro aniversario del Día de la Tradición. La cautiva, atada con las tripas, Martín Fierro, atada con las tripas de su bebito, el matadero, otra. Miren si no teníamos gore. Y ahí decía, gauchesca. ¿Qué pasó, Marce? Y se coló el terror. El poema La Refalosa. ¿Cuál es ese? Kazubi. Ah. Muy bien. Bueno, la cuestión es que el terror adopta distintas formas y se entromete en cualquier parte. Esa es la cuestión. Por thriller se define a una literatura intensa, en el buen sentido de la palabra y único sentido de la palabra. Hoy día la gente dice qué tipo intenso, ¿no? O qué tipa intensa. No dicen qué tipa intensa porque si no les hacen juicio, pero tipo intenso pueden sin ningún problema. Los chicos siempre son intensos. Intensos. Pero la intensidad, me refiero justamente a una novela que vos te subís ahí y no podés parar de leerla hasta que el autor dijo fin. Con elementos policiales, de terror, de intriga, de aventura, e incluso elementos fantásticos. Entonces ahí ya las fronteras se han diluido muchísimo y estamos, digamos, en presencia de una especie de, digamos, ¿Un género nuevo? Un género nuevo, digamos, en la que la gente no se preocupa mucho por saber en qué género están escribiendo. Es como un eclecticismo. Ecléctico, ¿no? sí. Toma distintos elementos exactamente. de todos los géneros. Esa es la realidad. Porque todo ya ha sido escrito, yo honestamente no sé si es así. Para mí, digamos, sentarme frente a la computadora, la página en blanco, la famosa página en blanco, a mí me hace ver que está todo por escribirse. Está todo por escribirse. Si alguien dice, por ejemplo, que bueno, literatura hay solamente 2 temas, yo, bueno, qué tarado el tipo que tiene solamente 2 temas para contar en su literatura. Honestamente, que se diga otra cosa. Si tiene 2 temas nada más, le debe faltar alguna neurona por ahí. O no vivió lo suficiente para decir, estoy, digamos, a bordo de una máquina maravillosa, un prodigio de la tecnología. Puedo navegar por todos los bancos de datos del mundo y puedo crear con esa experiencia universal, humana, puedo escribir algo nuevo, algo distinto. Esa es la clave de la cosa, sentirse que uno no tiene un corsé en la mente ni en el alma. La literatura fantástica de terror y el thriller tiene precisamente esa maravilla para ofrecernos. El hecho de decir, hay un mundo nuevo, hay un mundo distinto, no es solamente estas 4 paredes. Hay gente acá que está sentada ahí, el hombre invisible está sentado ahí, no puedo verlo porque es invisible, pero está ahí sentado. Esa es la cuestión. Y tener esa concepción del mundo, pensar que lo sobrenatural está totalmente imbricado en la naturaleza, como lo está, es lo que a uno le propone esa aventura del pensamiento, que es la literatura fantástica, y el ejercicio de la literatura fantástica.
y la lectura de literatura fantástica y de terror. Eso es concretamente lo que yo tengo para decirles. Sacar, y lo que para completar la pregunta me decías, ¿qué le dirías a un autor que se quiere formar en esto? Bueno, por supuesto, olvidarse de que hay una diferencia entre un cuento fantástico y un cuento romántico. La otra, repasar la literatura de terror desde el comienzo hasta desde ahora, el final nuestro, hasta el comienzo, del 100 al 0. Y la otra, pensar que gracias a la literatura de terror y a la literatura fantástica uno puede llegar a donde el psicólogo no llega, llega más allá de lo que el psiquiatra llega. Esa es la cuestión. El universo sobrenatural está mucho más allá de nuestras narices, ¿sí? Y si uno se contenta simplemente con describir la realidad tal cual es, va a ser una especie de huérfano intelectual. Y en las pruebas me remito. En la época de Roberto Art había 50.000 autores que eran, yo los llamo los arretitos, ¿eh? No pasaron a la historia, nadie se acuerda de ellos, pero eran unos grandes imitadores de Art. ¿Saben qué pasó con ellos? Se los comió la coyuntura. Eran parasitarios de la época en que estaban viviendo. Todo el mundo estaba contra la revolución de Uriburu, fascista, etcétera, etcétera. Roberto Art estaba escribiendo algo más allá de Uriburu. Esa es la clave de la cosa. Esa es la cuestión. Y uno puede encontrar en la literatura fantástica un montón de verdades esenciales que en otro lugar no están, es que no pueden estar. Ese es el tema. No pueden estar. Vos podés encontrar una literatura realista, una literatura que te rajás. Sí, me tengo que ir a trabajar. Hasta luego. Gracias por haber venido este tiempo. Te encontrás con una literatura realista maravillosamente escrita y todo, pero lo luminoso, lo que está más allá del pensamiento, lo que está en los últimos estratos de la metafísica. ¿Dónde lo encontrás si no es en la literatura de terror? Edgar Allan Poe, ¿qué hizo? En aquella maravilla, El caso del señor Valdemar. ¿No nos hizo pensar que hay una realidad más allá de lo que del bicho inmundo, ese cadáver putrefacto que estaban viendo los científicos alrededor? Todos vienen así, que se empiezan a caer en las patas, todos, pero no pueden soportar que de repente viene una voz de ultratumba que empieza a hablar, que la hizo muy bien en una lectura que hizo Luis Moretti, la hizo maravillosa, la voz, una voz que viene de otra zona, como decía Roland Barthes, Valdemar significa el valle de más allá de la mar, nos enseñaba Roland Barthes. Justamente ese valle de más allá de la mar, en donde resuenan, digamos, las voces que en este mundo no podemos encontrar. Bueno, todo eso, lean literatura fantástica. Lean literatura fantástica y de terror. Compre usted también este libro. Bueno, básicamente bendecido por Marcelo Di Marco, el libro, obviamente. Dedicado y todo. No, yo lo traje realmente para regalarlo. Así que vos, vení para acá. Vení. Sí, vos vení. Bueno, es tu premio por haber participado. Muchas Así que gracias. muchas gracias. Bueno, ahora van a llover las preguntas. No, yo soy muy meritocrático, no es vamos a sacar un número, ¿tienen un numerito? ¿Tienen un numerito? Mamá mía. No se enoje, profesor. No Vivo se enoje. enojado. No me pidas un imposible. ¿Alguna consulta, pregunta, amenaza, queja, A ver quién se gana. revoleo de zapatos? ¿Quién se gana otro ejemplar del taller de corte y corrección? Eso fue una propaganda subliminal, de Victoria entre las sombras. ¿Saben dónde transcurre esta novela? En Mar del Plata. ¿Vos la leíste? Yo la leí. Bueno, ¿qué te pareció? Parece Sí, a mí me gustó mucho, la leí cuando salió hace... ¿En qué año salió Marcelo? 2011. Bueno, la leí en 2011 y me gustó muchísimo y ahora vi que salió la segunda parte, así que... Bueno, te agradezco mucho, la verdad, vamos a muy, ver muy si la halagador. segunda parte. Una parte transcurre, por ejemplo, en Punta Mogotes. Doy fe que te va a gustar. ¿Qué? Que la segunda parte doy fe de que le va a gustar. A la gente dice que es mejor todavía que la primera. Eso es lo que dice. Bien, me gusta el proyecto. Pero, ¿cómo? No, que me gusta ya entrar. Me alegra. Mogotes es el barrio de mi infancia. Bueno, gran parte de la novela transcurre en Punta Mogotes y sobre todo en el mar y tenis, que es Bañero, reconocido. y bueno, yo vivía a 3 cuadras del Mirá bañero. vos. Ahora, después lo demás es completamente distinto.
la zona de Parque del Uro se convirtió en un barrio del puerto de pescadores. El bosque Peralta Ramos se convirtió en un lugar en donde hay un parque de diversiones abandonado y en un barrio que inventé llamado el Battery. Acá tenemos una vecina del bosque. ¿Acá? Y aquí. Los Ahí dos. está. Qué lindo vivir ahí. Bueno, la cuestión es que son lugares completamente reconocibles con nombre y apellido, pero, digamos, de repente empieza la imaginación y la invención. Los chicos van caminando hacia el puerto para ir a rescatar a su amiga, ¿viste? Y ahí pasan al faro y ahí empieza todo el horror del bosque. Me gustó, digamos, el tema del locus, como decíamos, con el lugar, digamos, con la escenografía, como decíamos, con Jorge, pero yo me vi en la necesidad de atravesar todo eso, porque había que crear una Mar del Plata mágica, digamos, de ahí, bueno. Y esta, la que salió este año, hace muy poquitos meses, un mes, esta novela son los chicos de Mar del Plata que vienen a Buenos Aires y transcurren en Buenos Aires. O sea, yo me vine a Mar del Plata, ellos se van para allá. La cosa es no pagar peaje. En la ruta 2. La cosa es no pagar el peaje. Ah, sí. Bueno, ¿alguien más? Yo, Sí. una consulta. No sé si lo habrás visto una vez, pero por lo menos es la impresión que a mí me da. Hablas de Stephen King, uno habla de Poe, de Lovecraft. Puede ser, no sé, que a nosotros nos estemos debiendo un poco todo este género, tanto ficción, terror, que es muy amplio. Porque estamos más arraigados que nuestra cultura literaria, que sea mucho más canónico de lo realista. Recuerdo estar, por ejemplo, en Phoenix, en Estados Unidos, trabajando y entrar a una librería solo ciencia ficción. Claro. Y entrar a una librería solo ficción épica. Y entrar a otro lado y decir solo terror. Ajá. O sea, como que ellos lo tienen como no como géneros menores, No, al contrario. y muy desarrollado, Eso. al punto de tener esto, ¿no? La especificidad de la librería y hasta la librería de saldos. Son parte de su cultura, indudablemente. Aparte, tenés que ver una cuestión. En Estados Unidos se calcula que hay 40 millones de gente que ama la ópera. ¿Ves? O sea, hay mucha más gente, ese es el tema. Pero vos es que una vez me hace acordar una anécdota en el colegio. Resulta que en el plan lectura me había mandado a dar charlas y todo. Y caí en un colegio en donde la directora, medio desdeñosa, ¿no? Me decía, qué raro usted, ¿no? Que se le haya dado por escribir terror y fantasía, ¿no? Qué raro. Yo lo primero que le dije, le digo, mira, directora, le digo, ¿quién le hizo a usted creer que esto se elige? Como quien va a agarrar y dice, bueno, hoy voy a escribir una samba, mañana voy a escribir... No, es imposible. Esas cosas no se eligen, te atraviesan y tenés que responder con tu literatura del mejor modo posible. Se levanta uno y dice, hoy voy a escribir Martín Fierro para que... No, seguro. Yo tuve un alumno que decía, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Le dije, eso lo escribió Neruda, ¿sabes? No, esto lo escribí yo. Pero no, esto está de Neruda. Que quisiste hacer una cita, ¿no? Y bueno, se ve que estaba, no sé, ¿viste esos despertadores que suenan a la radio? Sí. Y a lo mejor escuchó un tipo que estaba diciendo eso y se le quedó en el inconsciente y dijo, esto es mío. Pero pasan esas cosas. Pero lo primero que le dije a esta mujer fue eso. Por empezar, ¿qué le hace a usted creer que estas cosas se eligen? Y la segunda, le recuerdo, directora, que nuestros dos autores máximos universales son cultores del terror y de lo fantástico. Y ahí, permiso, cierren los ojos, pero voy a hacer un corte de manga. No, seguro. A ver, yo le hago una pregunta. Un autor, digamos, como Stallone, tiene dos personajes, digamos, que son de la cultura pop, que ni siquiera tenemos que mencionar para que la gente me diga, a ver, dígame. Rambo. ¿Quién? Rambo y Rambo. Bueno, ya está metido ya directamente en la cultura. Pasa, digamos, que en el libro Danza Macabra, Stephen King dedica su obra
dice, es muy fácil dedicarle la obra de uno, es un libro así, es un ensayo sobre literatura de terror, pero no solo literatura, historieta, así. Radio, TV, Sí, es pero un una librazo. cultura librazo. increíble. Ponele que tenía, acababa de escribir El Resplandor, 30 y pico de años. Bueno, Comprendía todo lo que es el terror entre 1950 y 1980. una genialidad. Pero vos habrás visto que ese libro está dedicado, dice, es muy fácil dedicar, digamos, obras a autores muertos, pero es muy difícil hacerlo a autores vivos, de modo tal que lo voy a hacer. Y entre los 6, 7 autores a los que le dedica, dice, 6 autores de lo macabro. Dice, ¿saben quién está? Dedicado por Stephen King, Jorge Luis Borges. Y él lo considera como autor de lo macabro. ¿Qué pasaba en estas pampas? Y estamos todavía viendo si Borges era peronista o antiperonista, si Cortázar era antiperonista por el cuento. Es una visión. Las señoras gordas jamás le vas a decir que leían a Borges, jamás le vas a decir, mirá que cualquier cuento de Borges podría tranquilamente convertirse en una película de terror y de fantasía y también de ciencia ficción. Y Cortázar es exactamente lo mismo. Insisto, nuestros dos mayores autores universales son Borges, así como no necesitamos decir que Stallone parió a Rocky y a Rambo. Bueno, nuestra literatura, todo el mundo pensó en esos dos autores, ¿sí o no? Y llegada a la conclusión de que, Marcia, es cierto, fueron autores de lo macabro. Estaban mucho más allá, pero no, siempre la crítica tratando de bajarlos a tierra. A ver, Casa Tomada es una leyenda sobre una fábula sobre el antiperonismo, ¿no? Por favor. ¿Alguna última pregunta? Sí. ¿Contestada la pregunta? Sí, gracias. Bueno. Perdón. ¿Alguien más? ¿Nadie? Último aviso. Último aviso antes del corte. ¿Algún reclamo, alguna palabra para decir? Las últimas palabras, Marcelo. Pueden ser 300 palabras y les leo el cuento aquel que él Dele escogió, con ganas. ¿ok? ¿Se ¿Me puede? puede dedicar el libro? Pero con todo gusto. Cuando terminé con la lectura del cuento ese. Bueno, ¿cuánto por no spoilear? No voy a leer ese cuento. Voy a leer uno que se titula Papilla. Ahora que me dieron en brazos a la beba, ya van a ver cómo soy capaz yo de cuidarla desde este sofá, yo, la loca de la familia, yo, la separada, sin tener el secundario, yo ganando un sueldo de mierda, yo la que hace 1000 años tuvo un marido que se estaba cogiendo a la vecina durante 2 años enteros delante de sus propias narices, yo a la que el hermano vivía tocándole el culo cada vez que pasaba al lado del hijo de puta, que él se casó bien y se recibió de arquitecto y vive en este departamentazo y tuvieron con la cheta de la mujer un hijo precioso que les dio esta primera nieta preciosa que tiene olor a bebita preciosa, como todas las bebitas preciosas. Yo, que no me pesa nada en estos brazos de laburanta, que jamás llega a fin de mes mientras estos mierdas me están refregando en la cara su reputísima guita y yo se me ocurre levantarme despacio entre los parientes que ya están brindando en esta fecha inolvidable del año nuevo, que será más inolvidable todavía gracias a yo, que ahora me decido a levantarme del sofá con la beba en brazos, yo que no le doy bola a la mujer de mi sobrino que se me cruza y me dice, ¿viste tía Elena, qué linda gordita? Y yo, que no puedo tener ni un puto hijo por el aborto que me hicieron de pendeja, yo no le contesto un carajo a la madre de la beba, y yo saliendo ahora al balcón con la beba en brazos y en el aire ya la beba y 12 pisos. Bueno, muchísimas gracias. Habrán visto que hay un pequeño homenaje a Cortázar, con el final es exactamente el mismo que el cuento ese del pullover, ¿se acuerdan? No se culpa a nadie, que termina diciendo y 12 pisos. Bueno, terminé lo mismo. Pero vos sabés que con Nico Amelio Ortiz habíamos hecho un guión para filmar esto y dura exactamente, es un cortometraje de 1 minuto. 1 minuto. Y con Luis estamos pensando hacer algo en teatro también. Lo único que necesitamos es mucha gente que viene a ser la gente que está alrededor de la fiesta, ¿no? Nicolás Amelio Ortiz, lo recuerdo para quien no lo conozca, es un director y
Yo en de YouTube, cine, y tiene un canal que se llama Zepfins claro, y otro que se llama Zepfins Directo. 1,5 y es un millones. crack, la verdad, es alguien a Ahí quien busquen, escuchar. búsquenlo porque en uno de los directos, Sí, bueno. Bueno, ahora. sí. Bueno, mientras tanto, ¿Alguna pregunta más o? ¿alguna pregunta más o cerramos? 3, en 2, en 1. Marci, ¿qué tienen que hacer los que quieran anotarse en tu taller? Muy buena ¿Cómo se pregunta. contactan con vos? La familia de Precisamente. Marco agradecida. No, lo que tienen que hacer es encontrarme en Instagram, que es muy fácil, marcelo.dimarco. Y ya está. A engrosar las arcas de... ¿Cuál es tu nombre? Bueno, desde ya les agradecemos a todos, le agradecemos a Marcelo, No, gracias a ustedes. un aplauso.